Bienvenida o bienvenido a Chic DIY. En este vídeo te muestro cómo hacer este chaleco a crochet. El largo es opcional. Para este proyecto voy a utilizar una lana 100% acrílica. Para un ganchillo del número 4 o 5 milímetros, cada ovillo tiene 100 gramos, 241 metros. Voy a tejer el chaleco poniendo la hebra doble. Voy a comenzar lo que es el inicio de la cadeneta en la primera vuelta con un 8 milímetros y voy a continuar tejiendo el chaleco con un 7 milímetros. Comienzo a tejer la espalda. Tejo un nudo deslizado y aquí voy a tejer tantas cadenetas como la anchura que necesite de mi espalda. Cuando ya tengo el ancho de mi chaleco, tejo un punto bajo en cada punto anterior. Sigo sin cambiar el ganchillo. Estoy tejiendo con el 8 milímetros. Y sigo tejiendo puntos bajos hasta llegar al final de la fila. Giro el tejido y comienzo la fila 2. Aquí cambio de ganchillo, paso al 7 milímetros. Tejo 4 cadenetas, que lo contaría como primer punto. Y ahora tejo puntos altos dobles. He hecho doble hebra en el ganchillo, tengo 3 hebras. Y en este punto no, en el siguiente. Y voy pasando la hebra de 2 en 2. He hecho hebra 2 veces, en el siguiente punto introduzco el ganchillo y voy pasando la hebra de 2 en 2. Y así voy tejiendo puntos altos dobles hasta el final de la fila. Cuidado con el último punto. No lo dejes sin tejer. Y así va quedando. Giro el tejido y comienzo a tejer la fila 3. Tejo 4 cadenetas al aire, que sería nuestro primer punto alto doble. Me salto ese punto y en el siguiente tejo un punto alto doble. Y a partir de aquí tejo un punto alto doble en cada punto anterior.
Recuerda que el último punto alto doble lo tienes que tejer justo en las primeras cadenetas de la fila anterior. Y esta será la secuencia a seguir hasta conseguir la altura de nuestra espalda, antes de llegar a la sisa. Bueno, yo ya tengo la medida de largo que quiero. El ancho son 50 centímetros aproximadamente. Y ahora necesito para hacerle la sisa, necesito quitarle 5 centímetros. Entonces cuento cuántos puntos son 5 centímetros y esos serán los que menguaré. Para tejer la sisa tejo una cadeneta al aire y en los siguientes 4 puntos voy a tejer un punto deslizado. No lo tejas muy apretado para que no quede el punto tenso. Ahora voy a tejer 4 cadenetas al aire, que sería el primer punto alto doble, y voy a tejer un punto alto doble en cada punto anterior hasta llegar hasta los últimos 5 puntos. Este es el último punto alto doble que tejo antes de llegar a la sisa. Tengo 5 puntos sin tejer y ya tengo las 2 sisas hechas. Y a partir de aquí voy a ir tejiendo hasta la altura que necesite hasta llegar al cuello, según la talla que esté tejiendo. En mi caso tejeré 22 centímetros. La fila que ves sin terminar es que me he quedado sin lana, pero hay que terminar de tejerla. Es esta parte del patrón que ya hemos tejido y ya tengo la altura necesaria para empezar a hacer el cuello. Mido con una regla y compruebo que ya tengo la medida. Para conseguir la medida del cuello, lo que voy a hacer es tejer la anchura de las tirantas. Son, en mi caso, 11 centímetros. Tejo 4 cadenetas al aire y voy a tejer tantos puntos altos dobles necesite para la anchura de mi tirante, que en mi caso van a ser 5 puntos altos dobles. Tejo el último punto alto doble ya tengo 6 puntos, tejo una cadeneta al aire, corto el hilo y estiro para formar un nudo. Me voy al otro extremo del tejido. Cojo la hebra, cuento los últimos 6 puntos y aquí comienzo a tejer. Tejo una cadeneta, la aprieto bien fuerte para fijar el punto y tejo 4 cadenetas al aire. Y en cada punto anterior tejeré un punto alto doble.
Tejo una cadeneta al aire, corto el hilo y estiro para formar un nudo. Ya tenemos la forma hecha de los dos tirantes y con ello hemos tejido también la base del cuello. Pasamos a tejer el delantero y se teje de la misma forma que la parte de la espalda, lo único con la medida que necesites. En mi caso son 23 cadenetas más una. Le he dado la misma altura, el mismo número de vueltas y ahora lo que voy a tejer es la sisa. Entonces para hacer la sisa tejo una cadeneta al aire y tejo 4 puntos deslizados sin apretar, dejándolos flojitos. Los dos lados se tejen igual porque el punto es reversible. Ahora mismo en el patrón estamos aquí. Según la talla hemos dejado 21, 23 o 25 centímetros. Tejo 4 cadenetas al aire y un punto alto doble en cada punto anterior. Y seguiré tejiendo hasta alcanzar los 11 centímetros para la talla 38-40, los 13 centímetros para la 42-44 y 15 centímetros para la 46-48. Ya tengo los 11 centímetros que necesito para mi talla y aquí tengo que comenzar a tejer el escote. Aquí también tienes que tener en cuenta la medida del tirante que has hecho en la parte trasera, en la parte de la espalda. Tiene que tener la misma medida que el tirante que vas a sacar aquí. En mi caso han sido 6 puntos altos dobles, pues en el delantero tiene que medir igual. Tengo que dejar 6 puntos altos dobles para hacer el tirante. Tejo una cadeneta al aire y en mi caso tejo 10 puntos deslizados, flojitos, sin apretar, para que el tejido no se quede apretado. Llego a mis 6 últimos puntos altos dobles, que es la medida de mi tirante. Tejo 4 cadenetas al aire y tejo 5 puntos altos dobles en los siguientes puntos. El tirante va a medir en todas las tallas 13 centímetros. Ya tengo el tirante terminado, la sisa, el escote y la tiranta. Y más o menos unos 13 centímetros. Tejo una cadeneta al aire, corto el hilo y estiro para formar un nudo. En este lateral he dejado un poco la hebra más larga para que me sirva para coser luego las dos tirantes. Aquí te muestro cómo esconder las colas de hilo. Cuando trabajo con hebra doble me gusta separarlas y escondiéndolas por separado, cada una hacia un lado.
Y este sería el montaje del chaleco. Coseríamos primero los tirantes, las sisas las dejaríamos sin coser y cerraríamos los laterales. Para coser el tirante voy a esconder la cola de hilo de la parte trasera del tejido. Voy a utilizar la hebra delantera para coser los dos lados. Para hacer la costura de los tirantes es importante que los puntos coincidan. El primer punto me gusta rematarlo al inicio con doble puntada. Y a partir de aquí voy a ir uniendo la tiranta de esta forma. Paso el hilo al centro y luego introduzco la aguja entre dos puntos, de esta forma. Me voy al otro lateral e introduzco la aguja en el mismo sitio. Me paso al otro lado, introduzco la aguja entre dos puntos. Y así voy cerrando el tirante. Asegúrate que los puntos te vayan coincidiendo. Cuando ya tengo todo cosido, estiro un poco para cerrar los puntos sin apretar demasiado, coso un nudo y escondo la cola de hilo. Y haré lo mismo con el otro tirante. La unión de los laterales será diferente. Esto es opcional, tú lo puedes hacer como a ti te guste más. Yo lo voy a hacer con puntos deslizados. Voy a cambiar el ganchillo del número 6, me aseguro que me coge bien las dos hebras. Hago que coincidan los dos puntos de inicio de los dos laterales. A partir de ahora este será el revés de nuestra prenda. Paso la hebra, tejo una cadeneta.
cadeneta al aire, fijo bien el punto y voy a ir tejiendo un punto deslizado uniendo las dos partes de esta forma. En cada punto alto anterior hago 2 puntos deslizados y en la fila de unión tejo otro punto deslizado. Llego al final de un lateral, sigo uniendo con puntos deslizados. Ve asegurándote durante todo el trayecto que te van coincidiendo los puntos. Y en el último punto tejo un punto deslizado, una cadeneta al aire, corto el hilo y estiro para formar un nudo. Esta es la parte del revés de nuestro tejido y por el derecho quedaría de esta forma. Haremos lo mismo con el otro lateral. Voy a empezar a tejer el borde del chaleco. Comienzo por una esquina. Introduzco el ganchillo y paso la hebra con la que voy a tejer. Tejo una cadeneta para fijar el hilo y un punto bajo. Y ahora en cada hueco de puntos altos dobles voy a ir tejiendo 3 puntos bajos en cada hueco. Y así va quedando. Y sigo hasta llegar a la siguiente esquina, justo aquí, donde comienza el escote. Al llegar a la esquina del escote, en el último punto voy a tejer 3 puntos bajos en el mismo punto. Puedes marcar el segundo punto de este grupo de 3 para luego reconocerlo en la siguiente vuelta. Y sigo tejiendo un punto bajo en cada punto anterior. Llegamos a la unión del escote con el tirante, que hace una forma de L, y en los 3 puntos vamos a hacer 3 puntos bajos sin cerrar, cogiendo justo los 3 puntos que hacen la L. Y paso la hebra y los cierro todos a la vez.
Aquí cuenta que ya he hecho un punto bajo, entonces sigo tejiendo 2 puntos bajos en este punto alto doble. Y así tenemos la L. Sigo tejiendo todo el tirante de la misma forma y cuando llego a otra L, que es la unión del tirante con el cuello de la parte trasera, tejo 2 puntos bajos en el punto alto doble anterior y este último lo pongo sin cerrar, cojo el siguiente punto bajo sin cerrar y el tercer punto bajo sin cerrar. Tengo 4 lazadas y los cierro todos a la vez. Y sigo tejiendo un punto bajo en cada punto anterior. Llego a la segunda unión del tirante con el cuello trasero, tejo un punto bajo sin cerrar, otro punto bajo sin cerrar y en el punto alto doble el primer punto también y los uno a la vez. Y en este punto alto doble me faltarían 2 puntos bajos por tejer y sigo tejiendo hasta la siguiente esquina. Tejo un punto bajo y justo en la esquina tejo 3 puntos bajos en el mismo punto. Te recomiendo que el segundo punto que tejes aquí le pongas un marcador para que a la siguiente vuelta lo puedas reconocer mejor. Y sigo tejiendo un punto bajo en cada punto anterior. Y así hasta llegar al inicio de la vuelta. Tejo un punto bajo y justo en el punto de la esquina tejo 3 puntos bajos. No te olvides del segundo punto ponerle un marcador para reconocerlo en la siguiente vuelta. Con el siguiente punto tejo un punto deslizado y ya cerraría la primera vuelta. Tejo una cadeneta al aire y sigo tejiendo puntos bajos en cada punto anterior para hacerle una segunda vuelta al borde. Si en las esquinas pusiste el marcador será más fácil para ti reconocerlo, pero bueno, este sería mi punto. Tejo un punto bajo hasta llegar justo a ese punto de la esquina y en el segundo punto de la esquina tejo 3 puntos bajos en el mismo punto. Ya que no lo he hecho en la vuelta anterior, te indico aquí cómo lo tendrías que hacer. En este segundo punto de la esquina justo lo marcaríamos con un marcador y seguiría tejiendo el tercer punto bajo en el mismo punto y sigo tejiendo un punto bajo en cada punto anterior. Así es más fácil reconocerlo, aunque ya en esta vuelta no sirve para nada, pero disculpa que me haya olvidado. Sigo hasta la esquina en L y cuento los 3 puntos. Este sería el primero, el segundo que es justo a la esquina y el tercero sin cerrar. Y los cierro todos a la vez. Y sigo tejiendo un punto bajo. Llego a otra esquina, localizo el segundo punto de la esquina anterior y tejo 3 puntos bajos en el mismo punto. Este es el final de la vuelta, tejo un punto deslizado, una cadeneta al aire, corto el hilo y estiro para formar un nudo. Ahora vamos a tejer la manga, justo en la zona de unión de la sisa, introduzco el ganchillo, introduzco la hebra
y voy a ir tejiendo un punto bajo en cada punto anterior. Llego a una esquina en L y voy a tejer los 2 primeros puntos bajos sin cerrar y el primero del punto alto doble también sin cerrar, y los voy a cerrar juntos. Y en el punto alto doble me quedan 2 puntos bajos por tejer. En este caso es a la inversa, me encuentro primero con un punto alto doble que tejería los 2 primeros puntos bajos y el tercero ya formaría parte del grupo de la esquina. Entonces lo tejo sin cerrar y los otros 2 puntos bajos también sin cerrar, los mantengo en el ganchillo. Echo hebra y los cierro todos a la vez y ya he terminado la forma de L y sigo tejiendo un punto bajo en cada punto anterior. Llego al punto de inicio, al primer punto de la manga y tejo un punto deslizado y una cadeneta al aire. Y voy a tejer una segunda vuelta. Tejo un punto bajo en el primer punto y sigo tejiendo puntos bajos hasta que me encuentre con alguna esquina en L. Aquí cuento los 3 puntos que forman parte del grupo de la esquina en forma de L, los tejo sin cerrar y los cierro a la vez. Y sigo tejiendo un punto bajo en cada punto anterior. Y así va quedando. Y voy a ir siguiendo tejiendo puntos bajos hasta llegar a la siguiente esquina en forma de L. Cuento los puntos que necesito para hacer la esquina. Sería este el primero, no lo cierro, el segundo y el tercero. Y los cierro todos a la vez. Y sigo tejiendo puntos bajos hasta llegar al inicio. Ya llego al inicio del tejido. Este es el primer punto de la vuelta, tejo un punto deslizado, una cadeneta al aire, corto el hilo y estiro para formar un nudo. Y así ha quedado el borde de nuestra manga. Ahora toca esconder las colas de hilo. Ahora voy a ponerle los corchetes. Yo he decidido que voy a poner un corchete en cada 2 filas y solo hasta la cintura. Este es el tipo de corchete que voy a utilizar. Lo puedes poner hacia adelante o hacia atrás el cierre, como te sea más fácil. Y lo único que tienes que calcular para que las 2 partes del tejido queden unidas, para que no se vea el corchete. Yo no soy costurera, pero aquí te muestro cómo lo he cosido yo.
Teniendo una parte cosida, ya solo falta fijar la otra parte a la altura que necesites. Evita que el corchete se vea cuando el tejido quede cerrado. Ya tengo mi chaleco terminado, he puesto un total de 6 corchetes para cerrar hasta la cintura. Le he dado un ligero planchado siguiendo las instrucciones de la hilatura que he utilizado y estoy muy contenta con el resultado. Espero pronto ver el tuyo. Para ello no te olvides de seguirme en mis redes sociales y de utilizar el hashtag crocheteandoconchic para ver todo lo que tejes con mis tutoriales y así poderlo compartir en próximos podcasts. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de compartirlo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dale a me gusta y a la campanita para no perderte ningún contenido del canal. Y voilà, aquí está nuestro chaleco tejido a crochet. Cualquier duda o sugerencia en comentarios. Gracias por tu apoyo y gracias por estar ahí.